Gracias, Elena. Bueno, pues voy a empezar y voy a intentar también ajustarme al tiempo en cuanto me aparezca la charla. Estos son mis conflictos de interés. Este es un poco los objetivos de los que voy a hablar, que os lo iré diciendo. No voy a hablar mucho de la técnica de aféresis porque probablemente todos vosotros lo conocéis. Es un circuito por el cual se extrae sangre por una vía periférica o central, que pasa luego por una columna de aféresis rellena de lechos de celulosa, en donde se absorben o se fijan aproximadamente el 65% de los granulocitos monocitos y un 55% de monocitos macrófagos, sin fijarse prácticamente una muy pequeña cantidad de linfocitos. La práctica clínica habitual se hace en sesiones, 1 o 2 sesiones semanales, durante 5 o 10 sesiones, o a lo largo de 5 o 10 sesiones. Y las sesiones suelen ser estándar de 60 minutos con un flujo, como veis ahí, de 30 mililitros minuto, lo que moviliza un total de 1.800 mililitros en el ciclo. Obviamente las limitaciones para esta técnica son básicamente tener un acceso venoso y luego un tema de volemia. Niños muy pequeños en el que estamos movilizando un tanto por ciento muy importante de su volemia, pues tampoco será fácil el hacer esta técnica. ¿Cuál es el racional de esta técnica, ¿no? Como sabéis, se fijan los monocitos y los granulocitos a base o a través de receptores propios, se fijan a factores del complemento de inmunoglobulinas que están depositados o que se fijan a nivel de los lechos de celulosa, y esto hace que se queden los leucocitos, como hemos dicho. Y lo que me parece muy importante es que, revisando un poco lo que es la fisiopatología de la enfermedad, se le está dando cada vez más importancia al papel del neutrófilo y tenemos que tener en cuenta que nosotros medimos la actividad por una calprotectina, que sabemos que es una proteína que fundamentalmente tienen los granulocitos. Sabemos que los granulocitos, la presencia o no, está integrada dentro de los scores de actividad histológica de la enfermedad, y por eso se le está dando cada vez más importancia a ese papel que juegan los neutrófilos. Y sobre todo me parece muy interesante este artículo donde habla del crosstalk que hacen con los linfocitos, que son las células quizá que tenemos más identificadas en la o en la etiopatogenia de la enfermedad. Y como veis aquí, pues se han definido una serie de factores que favorecen la migración de los neutrófilos. Se sabe que el neutrófilo participa en la diferenciación de los linfocitos hacia la vía TH17 por medio de la emisión de una serie o la producción de una serie de citoquinas que tienen acción bactericida, que tienen también acción como presentadora de antígenos a estos mismos linfocitos, y que en esta relación cruzada los linfocitos TH17 también favorecen a través de células mesenquimales probablemente y fibroblastos la producción de factores migratorios de los neutrófilos. Y esto es importante, creo, que cuando te planteas lo que hace la aféresis, porque a día de hoy no tenemos ningún tratamiento, no hay ningún tratamiento médico que se fije en el neutrófilo en sí, ¿no? Es decir, en la acción del neutrófilo. Y me parece muy interesante estos dos artículos, el que vosotros veis a la izquierda, que habla de que la presencia de más neutrófilos a nivel de la mucosa en pacientes con colitis ulcerosa indica una peor respuesta al tratamiento, y al revés, que después del tratamiento, cuando consigues una menor presencia de neutrófilos posterior al tratamiento, es un indicador de mantenimiento de la respuesta a más largo plazo. Y en el otro gráfico que veis incluso se habla de biomarcadores en sangre periférica que podrían ser ese ratio neutrófilos-linfocitos o incluso plaquetas linfocitos, indicadores como factor pronóstico de curación mucosa. Y obviamente lo que hace la aféresis hace algo más que sacar granulocitos activados, ¿no? Y hay toda una serie de efectos inmunomoduladores que no me voy a extender, pero que están aquí descritos, algunos de ellos que están demostrados incluso en series pediátricas, como esta que veis, donde se demuestra una disminución de citoquinas proinflamatorias en pacientes que responden a aféresis. Obviamente, para el desarrollo de los fármacos no estamos acostumbrados, y llevamos toda la mañana hablando de estudios randomizados, de estudios que demuestran una cierta eficacia o una no eficacia. Y hay que recordar que uno de los hechos que marca quizá el uso posterior de aféresis selectiva de granulocitos monocitos son estos estudios. Es decir, este es un estudio que sale en el 2008 que compara un tratamiento con columnas de aféresis con columnas sham, que columnas sham son como columnas falsas, es decir, que no tienen ningún efecto terapéutico, donde se ve que no hay beneficio de las columnas de aféresis de granulocitos monocitos sobre las columnas sham, y lo mismo eso era en colitis ulcerosa y esto en enfermedad de Crohn. Claro, tú puedes discutir mucho tema metodológico y de interpretación de los datos, pero cuando te sale un artículo que firman Sands, que firma Figan, que firma Sandborg y que firma Hanauer, entre otros, diciendo que no hay beneficio, pues eso obviamente influyó mucho en lo que es probablemente el desarrollo o la adquisición de la técnica por muchos centros.
Obviamente hay estudios que certifican ese beneficio de la aféresis. Aquí os presento algunos metaanálisis. Este presenta beneficios respecto al uso adicional de aféresis a otros tratamientos en pacientes con colitis ulcerosa. Lo mismo este estudio metaanálisis sobre terapias, comparando con el uso de corticoides, y este que es el más reciente metaanálisis, donde veis aquí se recogen los diferentes estudios publicados y habla pues que presenta mayor eficacia que la terapia convencional en colitis ulcerosa moderada grave, no inferioridad en el mantenimiento de la remisión, mayor seguridad obviamente, mayor eficacia en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn y mayor eficacia incluso si se hacen sesiones intensificadas. Entiendo por sesiones intensificadas frente a lo que primeramente se postulaba que era una sesión semanal, pues hasta 2 sesiones semanales, como diferentes estudios lo han demostrado a lo largo de los últimos años. Pero obviamente cuando te planteas cómo está descrita esta técnica, yo creo que una de las cosas diferentes a cómo estamos acostumbrados a tratar a nuestros pacientes es que teóricamente cuando se empezó a utilizar se utilizaba de una forma a corto o medio plazo. Estamos acostumbrados a tratar a nuestros pacientes con tratamientos a largo plazo, ¿no? Obviamente es una enfermedad crónica, ponemos tratamiento, le funciona, lo mantenemos a lo largo del tiempo. Los primeros estudios o los primeros planteamientos que se publican con aféresis pues son de sesiones limitadas en el tiempo, como he dicho, 5 o 10 sesiones o 5 o 10 semanas. Y obviamente parece que hay un efecto que mantiene, es decir, ¿por qué se hacía así? Es porque teóricamente hay un efecto mantenido, algunos de los cuales os lo he dicho, ese efecto inmunomodulador se mantiene a lo largo del tiempo. Y hay estudios que son interesantes de ver cómo ese efecto que tienen los pacientes, esa respuesta se mantiene. Aquí en esta gráfica que podéis ver aquí, es decir, lo que aparece como más oscuro es el tratamiento y como veis luego hay muchos pacientes que pasan tiempo con respuesta o incluso con remisión y obviamente si se establecen nuevos ciclos siguen teniendo o siguen recuperando o teniendo otra vez respuesta o remisión. Y esto hace que de lo primero que os he dicho que se proponía, pues obviamente cada vez surjan más estudios a lo largo del tiempo que hablan de terapia de mantenimiento con aféresis, como este que voy a resumiros. Básicamente este estudio de Takayama lo que hace es que en estos pacientes que responden o que logran remisión con aféresis, después 20 de ellos se vuelve a utilizar la técnica y muchos de ellos también logran remisión. Y esto hace que a lo largo de los años se describan determinados protocolos de mantenimiento, como veis aquí, que tanto en el de la izquierda vuestra, que compara uso mensual de columnas de aféresis versus SHAMO, versus no añadir nada al tratamiento, pues tiene mejor respuesta. Aquellos que se sigue utilizando la aféresis como mantenimiento, y en la derecha también valora diferentes estrategias, entre cuales es una de seguir con el mantenimiento con aféresis o no hacerlo. La evidencia de la eficacia de la aféresis, pues hay diferentes escenarios clínicos en los que se ha publicado y como veis aquí, pues tanto en forma de colitis aguda versus terapias convencionales, como potencial ahorrador de esteroides, en colitis ulcerosa crónicamente activa, córtico-dependiente, córtico-resistente, prevención en pacientes con alto riesgo de recaídas, y este punto me parece interesante, aquellos que fracasan tratamientos convencionales o incluso basándonos en la capacidad de curación mucosa. Y simplemente pues hay estudios que hablan de la curación mucosa, os planteo que es relativamente reciente de este mismo año, donde veis aquí que en pacientes que responden y logran curación mucosa con una primera ciclo de aféresis y se mantienen o bien con salicilatos o bien con tiopurinas, si el 100% de los primeros, que son aquellos que habían respondido, tienen curación mucosa, cuando se vuelve a utilizar un segundo ciclo hasta el 84% de ellos sigue teniendo o vuelve a tener curación mucosa. Datos a tener en cuenta. Los escenarios en los que el uso de la aféresis es más atractivo es en el paciente frágil, y meto aquí el concepto de paciente frágil, que nosotros los pediatras no estamos muy acostumbrados, pero que los gastroenterólogos de adultos lo utilizáis, fundamentalmente paciente mayor, anciano, con comorbilidades. Entonces ese concepto de que probablemente pesa más la seguridad, o tiene mucho peso la seguridad, en otros pacientes con especial preocupación en el equilibrio riesgo-beneficio, y es verdad que normalmente esta técnica se ha presentado más, o los estudios, en determinadas culturas médicas, que digo yo, que hacen que le ponen mucha importancia a la seguridad, como es en Japón o en los países escandinavos. Y esto es decir, hay que reconocer que probablemente uno de los hándicaps que se le pone a la técnica es que, bueno, sí, mucho estudio de Japón, ¿no? ¿Quién ha dicho? Bueno, Manu ha dicho lo de italianos, ¿no? Pues esto se le dice a veces como, sí, mucho estudio de Japón, pero su práctica probablemente no sé qué, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Otra cosa que quiero, es decir, hablamos de seguridad, hablamos de eficacia, hablamos de curación mucosa y un tema que yo creo que es importante también es la vivencia del paciente. Este es un estudio que se publicó aquí en España hace unos cuantos años, coordinado por Iago Rodríguez Lago, donde hacían encuesta a los pacientes tratados con aféresis y veían una muy buena aceptación de la técnica por parte de los pacientes. Obviamente leyendo aquellos que habían respondido mejor tenían mejor aceptación y aquellos que tenían una enfermedad más leve también tenían mejor aceptación, ¿no? Pero es importante, yo creo que esto es importante porque nosotros lo vemos. Es decir, cuando nosotros ponemos a pacientes adolescentes o pacientes pediátricos con aféresis, realmente ellos lo viven muy bien y probablemente sea el concepto de que es una técnica segura que les hace un poco seguir muy conformes con la técnica, que no a veces no siempre es cómoda y que incluso a veces nos marca a la hora de mandar a los pacientes a hospitales de adultos, porque ellos nos piden que les derivemos a centros donde se puedan seguir haciendo aféresis. Y esto obviamente es como una fe. En una enfermedad crónica como la colitis ulcerosa, la fe no es lo más importante, pero también digamos que puede ayudar a un convencimiento de los pacientes a seguir determinados tratamientos. Experiencia en pediatría es más limitada, fundamentalmente a nivel de series de casos, cortos, pero bueno, hay diferentes estudios publicados. Pero llamativamente, bueno, comparativamente con los estudios que hay, pues si nosotros nos vamos al posicionamiento de las guías pediátricas, hay como esta es la guía de la colitis ulcerosa ambulatoria de la ESGAN, pues simplemente la aféresis aparece ahí en este cuadradito final que veis, que es cuando han fracasado los biológicos, fundamentalmente indicar cirugía, y aparece una frase ahí diciendo, en casos seleccionados, valorar el uso de aféresis. Y entonces recomienda que la aféresis no debería ser utilizada de rutina en los pacientes con colitis ulcerosa, pero sí que indica cuál debería ser la pauta utilizada, ¿no? Yo me he permitido modificar un poco este timeline, que lo conoceréis, y es de Charlie Lees, que es un gastroenterólogo de adultos de Edimburgo, que hace como muchos cómics o muchos cartoons sobre la enfermedad y que son muy chulos. Entonces, este timeline que muestra un poco cómo hemos ido avanzando en los diferentes tratamientos, me he permitido customizarlo para meter dos cosas. Uno, en 2008 es el primer estudio pediátrico de aféresis que publicamos en nuestro país, que fue un multicéntrico de varios centros, donde era una experiencia muy corta, pero ya lo publicamos. Y dos, el 2010, que fue el primer curso, como este que tenemos hoy, pues hace 12 años, ¿no? Que fue el primer curso donde ya hablábamos de indicación de aféresis. Y esto no quiero poner solo esto, quiero poner un poco porque la evolución obviamente ya se ha hablado, cada vez tenemos más fármacos, cada vez tenemos nuevos tratamientos, pero yo creo que estamos llegando a un punto que hoy un cambio de paradigma, no solo porque tenemos más fármacos, sino por esto que refiere este autor en esta editorial, es decir, hacia una nueva etapa marcada fundamentalmente por la combinación de tratamientos intensivos, por así decirlo, y antes también ha hablado Luis de lo que es la combinación de biológicos, ¿no? Y hasta ahora utilizábamos los fármacos, utilizábamos la combinación sobre el clásico combo inmunosupresor más anti-TNF, más bien según lo que el autor define como un uso oportunista, ¿no? Basado en la disponibilidad, más que en la hipótesis de un posible efecto sinérgico, y íbamos por un lado y nos fracasaba, íbamos hacia el otro. Y obviamente estamos avanzando hacia un nuevo escenario en el que la combinación de terapias se hace básicamente bajo la premisa de diferentes mecanismos de acción, con mínimo solapamiento, con un efecto aditivo en la eficacia sin tener un efecto aditivo de toxicidad y probablemente de manera precoz y de manera intensificada. Y esto hace que se esté reposicionando el uso de la aféresis muchas veces en conjunto con los nuevos tratamientos que hay a nivel del mercado. Y este es el primer estudio que salió sobre el tratamiento con aféresis en pacientes adultos que había fracasado, que habían perdido pérdida de respuesta a infliximab. Como veis aquí, una serie muy cortita, una serie más amplia a nivel español, coordinada también por el doctor Rodríguez Lago, en donde 47 pacientes con falta de respuesta primaria o secundaria a infliximab recibían aféresis y, como veis, hay una mejoría en el Mayo Score parcial endoscópico y también en la calprotectina, y hasta un 32% presentaban respuesta a la combinación sin necesidad de hacer switch, ni intensificar, ni ser mandados a cirugía. Obviamente hablamos de un escenario complicado donde siempre va a haber un tanto por ciento de pacientes que al final tienen que ser quirúrgicos. Otro estudio también muy reciente, 14 pacientes, 7 colitis ulcerosas, 7 enfermedad de Crohn, donde también muestran mejoría o recuperación de la respuesta a anti-TNF, y fundamentalmente lo que es importante, porque demuestran una disminución de los niveles de anticuerpos antifármaco, que probablemente esté detrás de mucho de la pérdida de respuesta secundaria a estos fármacos, con lo cual este puede ser también un punto que nos apoye el uso de la aféresis. También estudios con adalimumab, a mejoría de los pacientes
pacientes que se utiliza conjuntamente adalimumab más aféresis y nueva experiencia a nivel del uso concomitante de aféresis con vedolizumab, como este primer caso clínico, un estudio también donde además muestra, después de un fracaso inicial de vedolizumab, cómo después utilizar vedolizumab con aféresis parece que este paciente tiene respuesta y además una curación mucosa progresiva. Como veis, también otro estudio español donde muestra 8 pacientes donde también hay una mejoría de los índices y, como veis, un 38% que remite libre de esteroides en pacientes con ese uso combinado vedolizumab aféresis y también datos con ustekinumab, aunque sean un caso muy corto, también con tofacitinib. Es decir, parece que estamos aprendiendo o estamos haciendo, ¿no?, utilizar esa visión integradora de las diferentes técnicas que no son excluyentes con los nuevos tratamientos. Incluso un estudio que me ha parecido interesante es del uso, antes hemos hablado de las reservoritis o pouchitis, pues también algún estudio, algún dato sobre uso de aféresis en pacientes con pouchitis con fracaso a tratamiento. Otra cosa importante es que también la aféresis ha demostrado eficacia en lesiones dermatológicas. Aquí veis un listado importante e incluso en algún caso publicado pacientes con colitis ulcerosa que desarrollan manifestaciones extraintestinal dermatológica grave con un pioderma gangrenoso, cómo mejora ambas cosas después del tratamiento con aféresis. ¿Qué buscamos en nuestros pacientes? Pues la eficacia de la aféresis, la seguridad, esa terapia de acompañamiento, ¿no?, es decir, de combinado con algo, terapia puente, efecto alternativo, incluso interesante el prevenir, si pudiera ser, la pérdida de respuesta a otros tratamientos. Y esto hace que se nos abran una serie de escenarios que voy a pasar muy rápidamente por ellos, como veis aquí, y lo importante siempre será saber seleccionar el paciente que se puede beneficiar, como en todos los tratamientos, ¿no? ¿Tenemos datos de qué paciente se puede beneficiar más? Pues hay pocos datos porque la mayor parte de los estudios con aféresis son muy heterogéneos, pero sí que se han demostrado algunos que podrían tener, es decir, ese paciente podría tener más probabilidad de responder a la aféresis. Si veis, casi todos ellos se relacionan con enfermedad leve o con fases precoces de la enfermedad, ¿no? Pacientes al diagnóstico, primer episodio, una enfermedad de corta evolución, naif a biológicos, naif a esteroides o como una respuesta a esteroide. En global parece bien enfermedad de corta evolución y de gravedad leve moderada. Y voy a algunos casos muy rápidamente que son de nuestra experiencia. Este es un paciente, lo que denominamos paciente crónicamente activo. Es un paciente que debuta, como veis, con una colitis ulcerosa que tratamos inicialmente con corticoides. Esto lo publicamos ya hace unos cuantos años. Tratamos con corticoides, establecemos con azatioprina y va bien, pero va teniendo un deterioro clínico leve, es decir, reactantes de fase aguda algo elevados, calprotectina elevada, pero con buena calidad de vida y no mucha clínica. Asociamos salicilatos orales y tópicos, mejora, pero al tratar de disminuir los salicilatos vuelve a estar peor. Era un tiempo en el que yo creo que también primaba en nuestros pacientes pediátricos que tuvieran una muy buena adherencia al tratamiento, y en estos adolescentes a veces intentábamos mantener solo con un tratamiento, siempre intentando en monoterapia para mejorar la adherencia. Ahora eso ha cambiado un poco e insistimos en si tienen que tomar varios a la vez. Pero este paciente, pues le hacemos una colonoscopia, colitis extensa, y proponemos, tenemos un paciente en esta situación, ¿qué podemos hacer? Inflixi o aféresis, aceptan aféresis, lo que nos permite una buena respuesta. A la semana 10 una curación mucosa, como veis, previo al uso de aféresis a la semana 10, nos permite ir bien, suspendemos la aféresis y mantenemos solo en azatioprina. Después de haber suspendido los salicilatos, obviamente en la evolución este paciente después volvió a requerir reiniciar aféresis y estuvo hasta el momento del alta a un servicio de adultos con aféresis y azatioprina. Otro escenario, que es aquel de ahorrador de esteroides o paciente córtico dependiente, es una paciente de 16 años que diagnosticamos, lo he puesto así porque creo que es más fácil de ver, paciente que tiene actividad, tratamos con salicilatos orales, pese a que era una colitis ulcerosa con preservación rectal, no acaba de ir bien, salicilatos tópicos, mejora, intentamos quitar el tratamiento tópico, vuelve a necesitarlo, vuelve a mejorar, otra vez intentamos quitarle el tratamiento tópico, es una paciente adolescente que no le gustaba mucho el tratamiento tópico y obviamente vemos que vuelve a tener actividad. El tratamiento tópico en ese momento ya no es suficiente, la optimización de salicilatos orales a dosis altas tampoco es suficiente, hacemos colonoscopia, ha progresado una pancolitis, tratamos con dipropionato de beclometasona y aparentemente, como veis, una respuesta no del todo buena, pero aparte, aun con dosis de dipropionato de beclometasona, que teóricamente tiene menos efectos adversos, hace unas lesiones o unos efectos adversos cosméticos muy importantes, con lo cual proponemos, vamos a tener que poner cortisorales, vamos a intentar que sea la forma de utilizarlo menos con la estrategia ahorradora de esteroides mejor. Proponemos sesiones de aféresis más azatioprina, nos permite suspender
los corticoides en un tiempo corto, es decir, reducir y suspender, y posteriormente suspender las aféresis. Mantenemos solo con azatioprina de mantenimiento con buena evolución. Este es un caso de pérdida de respuesta a biológicos, no es un caso nuestro, es un caso publicado por el equipo del Niño Jesús, de nuestras compañeras del Niño Jesús, paciente con colitis ulcerosa córtico-dependiente que necesita empezar adalimumab. Después de la segunda dosis de adalimumab, empeoramiento clínico, proponen aféresis, mejoría con la aféresis que permite reducir y suspender los corticoides y después mantener únicamente con tratamiento con adalimumab. Probablemente el efecto fue combinado de ambas cosas, pero también un nuevo escenario donde podríamos utilizarlo. Siguiente escenario muy rápido como puente, cada uno debe tener su puente preferido, este es uno de los míos, que es el puente de Piedra de Zaragoza. Entonces, bueno, pues paciente con 15 años, pancolitis ulcerosa, córtico resistente, que tratamos con córtico resistente, citomegalovirus positivo, tratamos el citomegalovirus, no acaba de mejorar, Inflixi en dosis intensificada, como ha dicho Luis, ante córtico resistente, mejoría con infliximab, mantenimiento con dosis intensificada de niveles altos, hasta que en un determinado momento vuelve a elevarse la calprotectina con aparición de clínica, repetimos colonoscopia activa pese a tener Inflixi intensificado con niveles óptimos, proponemos vedolizumab más aféresis y aquí veis la evolución posterior del inicio de vedolizumab más aféresis y este niño a día de hoy también le hemos dado de alta con aféresis y vedolizumab cada 8 semanas, ambas estrategias. Cuando tienes experiencia en esto, luego pasamos, como veis, espaciamos la aféresis. Cuando tienes experiencia de este tipo, pues al final tiendes a replicarlo en otros pacientes y esta es una paciente reciente también con colitis ulcerosa que necesita corticoides en su momento, córtico resistente, intolerancia digestiva a azatioprina, mercaptoprina, empezamos infliximab intensificado, fallo primario infliximab pese a niveles correctos, planteamos inicio conjunto de vedolizumab más aféresis. Y como veis, pues se mantiene muy bien desde entonces, tratamiento combinado con aféresis progresivamente, inicialmente más en sesiones más intensivas, luego vamos espaciando y ahora está también con vedolizumab y aféresis cada 8 semanas. Y el último escenario, que es un escenario que a nosotros nos parece es muy interesante, que es aquel paciente que tienes que suspender otros tratamientos por cuestiones de seguridad. Esta es una paciente de 13 años con pancolitis, tratado inicialmente con salicilatos, que en su evolución necesita cortis, porque tiene un rebrote y esta paciente adolescente con mucho efecto adverso de los corticoides, es decir, efectos cosméticos, efectos sobre el ánimo, con lo cual vivió muy mal los corticoides. Una vez permite suspenderlos, reducir corticoides, suspenderlo, dejarle el mantenimiento con azatioprina más salicilatos y tiene la mala suerte de hacer una infección por Epstein-Barr, una primoinfección por Epstein-Barr, hace una mononucleosis grave con leucopenia muy marcada, necesidad de ingreso, de tratamiento, obviamente suspensión de azatioprina, una situación muy tensa y muy vivida con mucha dificultad, por ese miedo a que esa mononucleosis grave se convierta en algo más relacionado con este tema, de este tipo de enfermedades, y después mantenemos solo con salicilatos una vez que pasa esto, pero con ese concepto de paciente de riesgo de enfermedad complicada, como hemos dicho, ¿no? Un paciente que te ha necesitado corticoides estando en tratamiento con salicilatos, al menos los pediatras tenemos muy claro que probablemente el salicilato quizá no va a ser suficiente. De hecho, vamos haciendo un seguimiento pormenorizado, un seguimiento estrecho de la niña hasta que la calprotectina vuelve a empezar a elevarse y pensamos que tenemos que hacer algo más. La familia y la paciente viven muy mal el iniciar nuevos tratamientos con posibles efectos adversos después de lo que habían vivido y les proponemos aféresis, como veis aquí, inicio de aféresis con salicilatos, mantenimiento después, posterior a lo largo del tiempo y hasta el momento de dar de alta a un servicio de adultos. Y esto nos ha hecho utilizarlo, este es el seguimiento posterior, como veis, pues hasta el momento de adultos. Esta gráfica parece muy alta, pero estamos aquí en 300 de límite, o sea, como veis, una evolución de la calprotectina hasta el momento del alta muy estable. Esto nos ha hecho utilizarlo en 2 pacientes más, otra paciente que estando con azatioprina de mantenimiento tras tratamiento con salicilatos hace una leucopenia muy importante, sin otra causa, achacamos a la azatioprina y veis cómo luego mejora. En el momento en que vuelve a elevarse la calprotectina proponemos también aféresis y como veis después presenta un control bueno de la enfermedad también hasta el momento del alta, y un tercer paciente parecido al anterior que en el momento estando con tratamiento con azatioprina de mantenimiento más salicilatos hace una mononucleosis infecciosa estando en remisión, pero planteamos aféresis, quitamos azatioprina y le mantenemos solo con salicilatos. Es decir, un poco de diferentes
cuadros o diferentes escenarios donde lo podríamos utilizar. Esto lo presentamos el año pasado, no voy a incidir en nuestro congreso donde hacíamos los últimos pacientes que habíamos tratado, 9 pacientes en ese concepto de pacientes puente a otro tratamiento, pacientes que lo hacíamos conjuntamente con infliximab por respuesta incompleta o aquellos de mantenimiento por seguridad, como hemos dicho. Como veis, pues mejoría del PUCAI en los 3 escenarios, mejoría de la hemoglobina significativa, mejoría, aunque no significativa, de calpro, PCR, USG, sin cambios en albúmina y hierro ferritina, pero lo que nos permitió es que al final del seguimiento un 56% no precisó cambio de tratamiento. Con lo cual, bueno, yo creo que la aféresis puede servirnos y de hecho nos lo planteamos y hay un estudio en marcha sobre si podría ser útil en la prevención del paciente con posible la prevención de la pérdida de respuesta anti-TNF, sobre todo en aquellos pacientes que por una colitis ulcerosa grave han necesitado dosis altas de infliximab y estamos en ello y espero que en un tiempo corto nos pueda dar alguna respuesta a esto. Y como conclusiones, pues la aféresis selectiva a ranocistomonocitos ha demostrado su utilidad en diferentes escenarios clínicos, constituye una opción especialmente indicada en aquel perfil de paciente con riesgo importante de seguridad, lo que entienden los adultos como paciente frágil, y a nivel pediátrico es una técnica segura que apoya su uso en determinadas situaciones específicas, bien tolerada, bien considerada y aceptada por el paciente y obviamente debe estar individualizada e integrada en esta visión global de las opciones terapéuticas dentro que tenemos para nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por la atención.